Muy buenos días. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y en esta ocasión les doy la bienvenida a la sesión 4 titulada Conflictos Armados Contemporáneos, que estará a cargo del magíster Samuel Azcayay Samaniego en el marco del seminario especializado en Derecho, perdón, el seminario especializado SPDI titulado Amenazas a la Seguridad Internacional. En esta ocasión contamos con Samuel Azcayay, cuya presentación voy a proceder a realizar. Él es ministro consejero del Servicio Diplomático del Perú, con experiencia en asuntos bilaterales y multilaterales. Ha sido condecorado con la Orden al Mérito José Gregorio Paz Soldán en el grado de comendador. Actualmente se desempeña como director de promoción comercial y previamente fue jefe del Departamento Económico de la Embajada del Perú en los Estados Unidos, donde lideró la agenda económica bilateral en comercio, inversiones y cooperación estratégica. Anteriormente fue representante alterno del Perú ante la OEA y ocupó diversos cargos en la Cancillería vinculados a asuntos hemisféricos, política multilateral y la implementación de convenciones de la ONU contra la corrupción y el crimen organizado. Samuel Azcayay Samaniego es magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y por la Escuela Diplomática de España, con investigaciones sobre integración regional y el sistema internacional. Posee además una maestría en escritura por la Universidad Johns Hopkins y es licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ambas con tesis distinguidas. Ha sido profesor universitario y de la Academia Diplomática del Perú, así como ponente invitado en programas de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Quisiera añadir además que Samuel Azcayay es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Bienvenido, Samuel, muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por todo el apoyo, por también, obviamente, darme esta oportunidad de poder compartir algunas ideas respecto a este mundo cambiante, esta realidad que nos ha tocado vivir, que es sumamente interesante en materia de política internacional, pero a la vez también corre bastantes riesgos, ¿no? Y que creo que son importantes identificarlos para, de alguna manera, desde nuestra posición, desde nuestro ámbito laboral, desde nuestra posición también en materia de relaciones internacionales, podamos contribuir a tener un espacio, digamos, de diseño de política exterior respecto a nuestro país y dónde podemos ubicarnos en este concierto mundial. Pues bien, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. Creo que ya se puede distinguir. Muy bien. Esta presentación la hemos titulado Conflictos armados contemporáneos y transición del orden internacional. Esto, digamos, no es gratuito. Creemos, tenemos la convicción de que estamos en un mundo en transición. Esta es la portada que dio hace algunas semanas atrás The Economist para ver qué cosas se nos venía en el año 2026 y creo que tiene mucho de acierto. 250 años de la independencia americana, además guerras comerciales, tenemos también guerras propiamente dichas militares, los liderazgos internacionales que van cambiando también la perspectiva de lo que se tiene que hacer en el ámbito internacional. La tesis de esta ponencia es la siguiente: los conflictos actuales son síntomas y motores de la transición del orden internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que no hablamos de conflictos aislados, sin duda tienen sus particularidades, tienen también sus antecedentes históricos, hay toda una, digamos, una confluencia de distintos vertientes que se han venido forjando desde hace muchos años atrás. Sin embargo, creemos también que hay una, digamos, unidad y conversación, si se quiere, o vasos comunicantes entre muchos de ellos, porque también hay causas y consecuencias
que van alterándose unos a otros, ¿no? Entonces, hablamos de una constelación de conflictos. Eh, este mapa que está en la pantalla lo ha compartido hace pocas semanas el CFR, el Council for Foreign Relations, que es un think tank muy reputado en Washington. Identifica, bueno, los conflictos que ustedes pueden ver en el mapa del mundo entero. La Cruz Roja Internacional ha identificado 130 conflictos activos en el año 2026, más del doble que en los últimos 15 años. La Naciones Unidas, digamos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, eh, registra 123 millones de personas desplazadas por las guerras en todo este, digamos, ámbito, 2.63 billones de dólares en gasto militar global en el año 2025. Esto es el nivel más alto desde la Guerra Fría. Uno de cada 7 personas vive en zonas afectadas por conflictos y 61 conflictos armados con participación estatal, es decir, por lo menos un Estado involucrado, ¿no? Esto es el mayor número desde el año 1945. ¿Qué cosa quiere decir, digamos, todos estos elementos? Eh, bueno, no solamente, digamos, son cifras que nos grafican muy bien el nivel de conflictividad que se vive a nivel global, pero además también reflejan, por ejemplo, un agotamiento relativo de una fase de la hegemonía liberal que se dio posterior a la Guerra Fría. Además, también hay un retorno de la competencia estratégica entre las grandes potencias. Ustedes lo pueden ver, Estados Unidos, China, por ejemplo, con su zona de influencia, pero además también Medio Oriente, lo que está pasando, eso lo vamos a revisar más adelante. Hay una regionalización de la seguridad porque ya el multilateralismo no es tan eficiente o no se ve tan eficiente. El Consejo de Seguridad, sin duda, tenía una pequeña participación hacia el final de, digamos, el cese al fuego en Gaza, pero sin embargo no es el ente que puede resolver los problemas o los conflictos a nivel global. Debilitamiento también de varios regímenes de control de armas, ¿no? Porque Estados Unidos también ha, digamos, retrocedido en esas iniciativas y además, obviamente, también el incumplimiento de otras potencias como Rusia, por ejemplo, ¿no? Hay una crisis de eficacia y legitimidad del multilateralismo universal, como se ha señalado. Hay una frase, digamos, que recogen algunos autores como Sanauja y Milan Babic. Es una frase ya antigua, más o menos de los años 30, que la escribió Antonio Gramsci, este, digamos, pensador encarcelado por el fascismo italiano, escribía más o menos en los años 30 lo siguiente, y lo tenemos en la pantalla. La crisis consiste, ¿no? La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos o mórbidos, ¿no? de degradación humana más variados, ¿no? Esto lo escribe, obviamente, en un ámbito en donde estaba el crack bursátil de los años, del año 29, por ejemplo, la crisis económica y social, la crisis política de las democracias, la crisis del idealismo wilsoniano. Recordarán ustedes que la Sociedad de Naciones no llegó a buen término. Además, se generan nuevos movimientos como el fascismo, militarismo nuevamente, conflictos de algunas potencias, Francia, Italia, Japón. Es decir, más o menos un ámbito de conflictividad como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y él señala entonces que hay un modelo antiguo, un orden antiguo que ha muerto, pero que el nuevo todavía no vuelve, perdón, no nace, ¿no? Se identifican cuáles son las bases de este nuevo orden, ¿no? Y más o menos eso es lo que trasladan algunos autores como Sanauja y Babic para el tiempo que vivimos actualmente. Muy bien, pero podemos clasificar también los conflictos internacionales. Podemos hacer tres grandes grupos.
El primero sería aquellos que tienen un impacto sistémico global. Por ejemplo, Rusia versus Ucrania, ¿no? Que ya entra a su quinto año de guerra. Israel versus Hamas, que, digamos, se acelera todo a partir del 7 de octubre del año 2023, como ustedes ya conocen. Estados Unidos e Israel versus Irán, que acaba de empezar, digamos, la etapa más cruda de este conflicto, que venía ya, digamos, asomándose el año pasado, en el 2025, como ustedes también recordarán, y además una suerte de regionalización del conflicto en Medio Oriente. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el Líbano. En fin, hay otros conflictos que son de alto impacto humanitario y regional, pero que no terminan por afectar el orden global, como el conflicto de Sudán, el de la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán del Sur, que tienen también varios años, que generan toda una, digamos, toda una afectación humanitaria catastrófica, ¿no? Miles de desplazados, millones de desplazados, millones de miles de muertos, violaciones de los derechos humanos, violaciones sexuales, en fin. Esto, digamos que, si bien es cierto, son conflictos muy duros, sin embargo, no terminan de afectar el orden sistémico global. ¿Ok? Y luego están los estructurales de disuasión y de riesgo de guerra mayor. Es decir, estos no son conflictos activos, ¿no? Pero las dinámicas que se generan, digamos, los movimientos en términos económicos, en términos armamentísticos, políticos, obviamente geoestratégicos, generan pues también una suerte de peligro. Yo diría, por ejemplo, que lo de Irán hace 2 años podría haber caído aquí en estos estructurales de disuasión y de riesgo de guerra mayor, porque acuérdense que antes habían solamente las guerras proxies de Irán con Arabia Saudita, con Israel, versus Arabia Saudita versus Israel, había una suerte de guerra fría en Medio Oriente, pero ahora ya es un conflicto activo, ¿no? Vamos a enfocarnos para esta presentación en los dos, perdón, en el primer y en el tercer grupo, impacto sistémico global y estructurales de disuasión. Muy bien. Decimos entonces que estos conflictos son un síntoma de lo que está pasando en el orden global. El orden global entonces está atravesando una transición estructural marcada por la crisis del orden liberal internacional. Pero antes de empezar a hablar de lo que es un orden liberal internacional, muy brevemente señalemos qué es un orden internacional. Si se quiere. Bueno, un orden, como lo dicen autores como Marsheimer, Eikenberry o Gilpin, es un conjunto de instituciones y normas que regulan interacciones entre los estados. Estas instituciones y normas limitan el comportamiento de los estados, ¿no? Y además, no solamente están estas instituciones y normas, sino además una distribución de poder. Y ustedes ven en el cuadro que está a la derecha los tipos de sistema que se organizan dependiendo de la organización del poder. Cuando es unipolar, es obviamente un polo, es decir, hay un hegemón, ¿no? Imperio Romano, por ejemplo, o Estados Unidos al término de la Guerra Fría, ¿no? El momento unipolar estadounidense, cuando Fukuyama hablaba del fin de la historia, ¿no? Y el futuro del hombre. Tenemos también un sistema bipolar de la Guerra Fría, por excelencia, ¿no? El ejemplo por excelencia, multipolar, que básicamente es el que estamos viviendo actualmente, y unimultipolar, que sería una transición, ¿no? Entre lo que sucedió a finales de la Guerra Fría y también en la transición hacia el mundo multipolar que vivimos. Pero Kissinger señala además que cuando hay una alteración del sistema, eh, hay dos cosas que se redefinen. La legitimidad de los acuerdos, o sea, aquellos que sustentan las instituciones y normas, y además también el balance significativo de poder. ¿Qué vivimos actualmente entonces? Vivimos un declive del orden mundial con amplia difusión de poder, una geopolítica competitiva, el resurgimiento de nacionalismos, proteccionismo renovado, ahí están los aranceles, por ejemplo, las guerras comerciales, en fin, crisis de la democracia, lo vemos
en casi todos los continentes. Hay una brecha aterradora. Esto no se está, digamos, evidenciando muy bien, pero la verdad que esto también podría marcar en el futuro un peligro sustantivo, digamos, a nivel global. Una brecha aterradora entre la respuesta del sistema internacional a los desafíos comunes y complejos, ¿no? Ejemplo, cambio climático, las pandemias, la proliferación nuclear y el desarrollo de la inteligencia artificial sin normas, ¿no? Sin un eje, digamos, marco regulatorio. Escuchemos o revisemos lo de Anthropic, ¿no? Prohibición que ha hecho Estados Unidos de que se puedan utilizar estas plataformas de inteligencia artificial porque esta compañía no quería ceder, digamos, a algunos requerimientos éticos que tenía, ¿no? Siguiente, entonces. Muy bien, muy rápidamente, ¿qué cosa es el orden liberal internacional que estamos presenciando, digamos, cuyo declive estamos presenciando, ¿no? Tiene sus orígenes a partir de la Segunda Guerra Mundial. La lógica es el equilibrio de poder, pero además también una cooperación entre las democracias, ¿no? Muy rápidamente surge la Guerra Fría, pero sin embargo, en Naciones Unidas, perdón, se logra incorporar a todas las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la parte, digamos, occidental, en el eje occidental, se crea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Plan Marshall, obviamente, para la reconstrucción de Europa, en fin. Y se consolida, ¿no? Este bloque, digamos, de democracias durante la Guerra Fría, ¿no? Por el otro lado está el Pacto de Varsovia, como ustedes saben, la Unión Soviética. La expansión del orden liberal internacional se da entre los 90 y 2000, es el momento unipolar, como les habíamos señalado. Hay una difusión de la democracia liberal. Estados Unidos se ve como una nación indispensable, ¿no? Está también el acta fundacional. Miren, imagínense, en el año 97 hay un acta en donde se habla de cooperación entre la OTAN y Rusia, ¿no? En el 97. Este es el momento unipolar, ¿no? En donde Estados Unidos trata incluso de incorporar al sistema global a Rusia y a China. En el año 2000 se da el ingreso de China a la OMC, con lo cual pues se da digamos, un crecimiento exponencial del comercio de China con los países en el mundo entero, ¿no? La hiperglobalización y además convicciones centrales del orden que sustentan el orden, el multilateralismo, que ya no lo vemos tan sólido, la apertura económica y el libre comercio, la seguridad cooperativa, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a entrar a hablar de los conflictos en sí. El primero que me gustaría tratar es evidentemente el de Ucrania. No existe en realidad consenso en las causas profundas o intermedias de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí hay una evidencia clara de que cuando se origina esta última etapa, ¿no? Es el 24 de febrero del año 22, ustedes ya lo conocen. Hay un despliegue a gran escala desde el norte hacia la capital Kiev, desde el este en dirección a Kharkov y desde Crimea hacia Gerson, ¿no? Ustedes ven en el mapa esos movimientos, digamos, militares que realiza Rusia a partir de esa fecha, 24 de febrero del 22. Pero después el conflicto no se da como Rusia lo había previsto, ¿no? Eh, Estamos entrando en el quinto año ya de conflicto, 4 años enteros, y se ha pasado pues de una guerra, digamos, que se quería hacer una guerra relámpago a una guerra de resistencia, ¿no? De atrición. ¿De dónde viene el conflicto de Ucrania? Bueno, muchos analistas señalan el origen no en el año 22, sino en el año 2014.
Ustedes recordarán que en el año 2014 Rusia se anexa Crimea. Y se anexa Crimea porque primero se da una revolución interna en Ucrania, la llamada revolución del Maidán, en el año 2013. Ucrania estaba decidiendo su incorporación a la Unión Europea. Y sobre esa base, Rusia intenta, digamos, intervenir y lo que sucede es que sale por un golpe el presidente Yanukovych, obviamente, digamos, apoyado por Putin, y cuando sale digamos, el presidente Yanukovych, entonces comienza un rol más activo de Rusia, tanto en la región del Donbass como obviamente también en Crimea, y se termina anexionando Crimea en el año 2014. Ustedes ya conocen eso, no vamos a revisar detenidamente, pero quería que tuvieran en mente, digamos, que esto no es un conflicto que nace en el año 2022, digamos, la última etapa sí, pero en el año 2014, digamos, está su gestación. ¿Qué dice Rusia? Rusia argumenta que en realidad el conflicto nace un poco antes y nace por el interés, la expansión de la OTAN hacia, digamos, las fronteras rusas, ¿no? Ustedes ven en pantalla dos mapas, ¿no? El primero narra o describe la expansión de la OTAN tras la disolución de la Unión Soviética. En el año 91, bueno, esos eran los países que estaban, los países celestes, ¿no? Son los que, digamos, formaban parte de la OTAN, que se crea, ustedes ya vieron, en 49. Eh, en el 99 se adhiere la República Checa, Hungría, Polonia. Eh, Además, también en el año 2009, dos países más, Croacia, uno de ellos, 2017 Montenegro, 2020 Macedonia del Norte y 2023 Finlandia y 2024 Suecia, ¿no? ¿Qué pasó, digamos, entre el año 2003 y 2010, digamos? Hay toda una discusión dentro de la OTAN para tratar de incorporar a Georgia y a Ucrania dentro de la OTAN, ¿no? O sea, no solamente estaba el interés de Ucrania de formar parte de la Unión Europea, que se estaba discutiendo y que genera la revolución del Maidán en el año 2014, 2013-2014, sino que además también hay toda una, digamos, conversación dentro de la OTAN para tratar de incorporar a Ucrania y a Georgia. Esto obviamente no le gusta nada a Rusia. Lo que argumenta Rusia es que su reacción es justamente este conflicto en Ucrania, ¿no? Otro mapa, digamos, interesante de revisar es el que ustedes ven al costado derecho, en donde se describen los países que antes formaban parte del Pacto de Varsovia, que ahora son parte de la OTAN. Son aquellos que tienen ese puntito rojo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es tan importante este conflicto? Bueno, ustedes eh, pueden suponerlo por la capacidad que tiene pues, Rusia, ¿no? Rusia es un octavo del territorio continental a nivel mundial, es decir, del territorio continental que existe en el mundo, el un octavo es solamente Rusia, ¿no? Rusia tiene 11 usos horarios en todo el país, ¿no? 11 usos horarios. Tiene una mirada al oriente y una al occidente. Por eso, digamos, en la tradición rusa se habla de que solamente se puede gobernar con gobiernos fuertes. Y ahí está Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina la Grande, en fin. Y Putin se lo cree que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, para, digamos, el argumento que esgrimió al inicio de su incursión descabellada, hay que decirlo, en Ucrania, pues fue, por ejemplo, que Ucrania era la madre de la cuna de los rusos, digamos, ¿no? La madre de todas las ciudades rusas, hay una unidad histórica entre los rusos y los ucranianos, incluso no identificaba a Ucrania como un país en sí, ¿no? Bueno, vamos un poco más rápido para poder llegar a los demás conflictos. Eh, Veamos.
¿Qué tan importantes han sido las armas en el conflicto en Ucrania? Pues fundamentales. Ven ustedes ahí el equipo que se ha podido transferir a Ucrania, que no ha sido, digamos, todo de golpe, ha sido bien paulatino y ha sido producto de varias negociaciones, ¿no? Acuérdense que en algún momento hasta los tanques tampoco querían ser, o sea, Europa, OTAN, la OTAN, Estados Unidos no querían ceder algunos tanques. Los misiles, por ejemplo, todavía los Taurus no son, digamos, entregados a Ucrania porque tienen un alcance de 500 kilómetros. Los Tomahawk, ni qué decir, son 2.500 kilómetros y lo que se quiere evitar es un conflicto mayor, o sea, que se ataque territorio ruso. Entonces, por eso no son transferidos, ¿no? Pero además vemos el desarrollo de la guerra, ¿no? Antes de 2022, ahí ustedes ven el mapa, en marzo de 2022, después de la incursión de Rusia, que está, digamos, prácticamente copado la parte sureste y noreste, obviamente Crimea manteniendo Crimea, y ya en febrero de 2023 se da un poco la visión de lo que tenemos actualmente, ¿no? El Donbass, ¿no? Y un puente que se genera entre Rusia hacia Crimea, ¿no? Que es básicamente lo que siempre buscó Rusia. ¿Qué cosa se ha generado? Pues hay un conflicto de trincheras, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y por el otro lado, el reclamo de Zelensky, que dice, por ejemplo, ¿no? Más o menos 800 misiles patrios se usaron en los primeros días, los primeros 3 días en el Oriente Medio con esta guerra con Irán, y han sido más de los que se han usado en la guerra con Ucrania. Y ya está generando también la guerra de Irán consecuencias en la guerra de Ucrania porque lo que ha hecho el gobierno estadounidense, el Treasury, es levantar las sanciones para la compra de petróleo a Rusia por un mes, ¿no? O sea, todo el mundo puede comprarle petróleo a Rusia ahora, sin sanción. Y eso para, por ejemplo, Alemania no ha sido lo adecuado, no es la decisión adecuada. Esto es lo que tenemos ahorita en Ucrania. Creo que la foto que está ahí refleja exactamente lo que hay. Es una guerra de trincheras. Estamos en la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, avances muy medidos, ¿no? 50 a 135 metros, 50 a 135 metros por día. Es el rango de lo que se avanza en la guerra en Ucrania. Es prácticamente una guerra de posiciones, ¿no? Pero además no solamente el factor de Primera Guerra Mundial, sino además drones, la guerra de los drones, ¿no? Como dice, parafraseando a otras series, ¿no? De cine o de sagas de cine, películas, ¿no? Una guerra de drones. Y esta guerra de drones que va a generar todo un impacto en cómo se hace la guerra en el futuro, ¿no? Ucrania es ahorita el laboratorio de cómo se van a adaptar los drones, porque ya no solamente son drones manipulados por personas, sino también con algo de inteligencia artificial. Vemos en la foto ahí que publicó hace muy poco el CSIS, una foto satelital, vemos las trincheras, ¿no? En el territorio ucraniano. Eh, y además también de varias digamos, convoyes rusos destruidos, ¿no? Y por el otro lado, la ayuda a Ucrania. Ustedes ven, hasta el año 2024, la ayuda fue sostenida de Estados Unidos. Es digamos, la columna en naranja. Para el año 25 eso bajó, casi desapareció, ¿no? Tanto militarmente como de ayuda humanitaria. Muy brevemente, ¿qué dicen autores como Eikenberry? Bueno, que esto no es, digamos, algo que ha nacido actualmente, que no es, digamos, que el orden liberal internacional se esté resquebrajando de un momento a otro, no. Han habido fisuras anteriores. La primera fisura, la guerra en Irak y el terrorismo en Medio Oriente, que lo que genera incluso es el auge del terrorismo, ¿no? El Al-Qaeda, el ISIS se dan a partir del fracaso de la guerra de Irak, ¿no? Y eso creo que no se está evaluando, digamos, de la mejor manera.
Luego también un segundo crack, una segunda fisura es la crisis de 2008 porque se pierde legitimidad y además se amplía la gama de los países decisores. Del G7, por ejemplo, se pasa al G20, en fin, hay todos unos cambios en el sistema internacional. Y el tercero es el auge de China, ¿no? Esto lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a tocar por ahora, después vamos a volver a esa diapositiva. Siguiente conflicto, bueno, eh, vamos a entrar a hablar ahora de Gaza, ¿ok? Del conflicto palestino-israelí, que como ustedes saben se remonta, pues, si queremos, hacia el final del Imperio Otomano, en fin, que abarcaba parte del Medio Oriente, Palestina. Además, en el colapso del Imperio Otomano, de la Primera Guerra Mundial en 1918, y cuando queda entonces Palestina bajo el mandato británico entre el año 20 y el 48, ¿no? Eso es establecido por la Liga de Naciones, como ustedes bien conocen, ¿no? Están ahí en los mapas, pero identificados en los dos primeros mapas de la columna de la izquierda. En el año 47 se da un evento, digamos, fundamental, que es la propuesta, ¿no?, de las Naciones Unidas de dividir el territorio en dos estados, la propuesta de los dos, famosa propuesta de los dos estados, ¿no? Ustedes ven el mapa en el centro superior, cómo, digamos, estaba la propuesta hecha. Eh, pero el Reino Unido se retira en el año 48 y se produce la primera guerra árabe-israelí y la creación del Estado de Israel, ¿no? Porque obviamente Israel gana esa guerra. Eh, y luego de ello comienza pues una serie de fricciones, conflictos entre ambas partes, que estoy resumiendo muy, digamos, muy rápido para que no nos gane el tiempo, pero pasa pues después el conflicto mayor del año 67, la Guerra de los 6 días, en donde Israel ocupa varios de los territorios árabes, entre ellos Gaza, Cisjordania y Jerusalén, ¿no? Lo menciono porque obviamente desde ahí ya está el germen de lo que está pasando con Gaza, ¿no? Bueno, incluso miren, ¿no? En el año 67 Israel logra apropiarse del Sinaí, ¿no? De la península del Sinaí, que regresa en el año 79 luego eh, a Egipto, ¿no? Bueno, se da la primera intifada entre el año 87 y el año 93. ¿Qué cosa es la intifada? El levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí. Y en ese contexto aparece Hamas, ¿no? O sea, Hamas cuando, digamos, surge entre el 87 y el 93. Es un movimiento islamista derivado de la hermandad musulmana, que es un poco más radical, hay que decirlo, ¿no? Luego de esa primera intifada se dan los acuerdos de Oslo, que es el cuarto eh, mapa que está en el centro. En los acuerdos de Oslo lo importante es que se da entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Y aquí se crea la Autoridad Palestina, ¿no? Que era una suerte de autogobierno que se iba a encargar de Gaza y de Cisjordania, ¿no? Cisjordania o el West Bank, como le dicen en inglés, ¿no? Entonces tiene los dos territorios, Gaza y Cisjordania, ¿no? Eh, que son administrados por la Autoridad Palestina. Pero ¿qué pasa? Hay una retirada unilateral de Israel en el año 2005 de Gaza, ¿no? Y hay todo un tema de elecciones que no vamos a ahorita ahondar, pero lo que sucede es que jamás gana esas elecciones y se queda con el control de Gaza, ¿no? Año 2005. Eh, y bueno, se genera también una suerte de competencia entre Hamas, que digamos lideraba, manejaba, administraba Gaza, y la autoridad palestina, liderada por el movimiento Fatah, que dirige bueno, Cisjordania o el West Bank. Pero dentro de todo, se da pues el fenómeno de los asentamientos humanos, ¿no? De la colonización, si se quiere, de Israel en Cisjordania, ¿no? Y ustedes ven el mapa ahí,
cómo ha ido avanzando, digamos, esta presencia de poblaciones israelíes en Cisjordania, y no solamente la presencia, sino la construcción de muros, ¿no? Dentro de de ese territorio, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Pero este equilibrio, o este, digamos, equilibrio delgado, la línea delgada, se rompe el 7 de octubre del año 2023. Se da esta operación de Hamas en territorio israelí, cosa que no se había visto, digamos, anteriormente, este despliegue, digamos, de Hamas, que inicia todo, ¿no? En esa incursión, pues mueren 1.200 personas y se, digamos, capturan 250 rehenes, ¿no? Este es el episodio más letal para Israel desde el año 48, ¿ok? Esa es la significancia que tiene lo que sucedió el 7 de octubre del 23. Israel entonces propone un estado de guerra, lanza una ofensiva militar, ustedes ya conocen lo que hizo o lo que ha hecho Israel en respuesta a lo de Gaza, totalmente desproporcional. Eh, Vamos a ver qué dicen las instituciones en materia humanitaria respecto a ello. Pero el objetivo era destruir la infraestructura de Hamas, eliminar su liderazgo y recuperar a los rehenes, ¿no? A la fecha, alrededor de 61.000, parece que son 70.000 muertos, 14.500 son niños, ¿no? 14.500 niños muertos por esta guerra, y obviamente heridos más de 111.000, en fin, una catástrofe, ¿no? Humanitaria. Eh, no solamente, digamos, las muertes, sino además también la destrucción, el nivel de destrucción por los bombardeos de Israel, ¿no? 92% de la infraestructura de las casas destruidas, 80% de comercios también destruidos, 68% de los cultivos, en fin, ustedes ven ahí al costado ese mapa que es la Franja de Gaza, pero en horizontal, ¿no? Para que pueda alcanzar. Son mapas satelitales, ¿ah? Lo rojo es lo bombardeo, ¿no? O sea, lo destruido. Tienen entonces del 12 de octubre del año 23 y al 11 de enero del año 25 el nivel de destrucción, ¿no? Y eso ha continuado, obviamente, porque ha habido un cese al fuego, pero no ha sido respetado del todo, ¿no? Bueno, desplazamientos, ustedes ya pueden imaginarse cómo es ese desplazamiento a la interna, ¿no? Son 2.1 millones de gazatíes o de población, pobladores dentro de la Franja de Gaza, ¿no? 2.1 millones. Para que vean un poco el territorio, ¿ya? Gaza tiene 365 kilómetros cuadrados, 365. Si lo queremos comparar con un distrito de Lima, ¿no? Podemos hacerlo con Caraballo. Caraballo tiene 347 kilómetros cuadrados. O sea, la Franja de Gaza es solamente un poco más grande que Caraballo, pero tiene 6 veces más población, ¿no? Es totalmente densificado. Y obviamente hacer bombardeos directos en un territorio ampliamente densificado, pues es una violación contra el derecho humanitario. Según, no lo digo yo, esto no es una opinión personal, es algo que se puede recoger en la opinión, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia, donde se habla del riesgo de genocidio. Human Rights Watch habla de privar del agua en Gaza puede equivaler al exterminio o genocidio. Amnistía Internacional señala que Israel comete actos prohibidos por la Convención de Genocidio. La ONU, el alto comisionado, habla de posibles crímenes atroces, crímenes de guerra, genocidio en Gaza, en fin. Hay un artículo de Omer Bartov, que es un profesor judío americano, que escribe en el New York Times, cuyo título pues es bien, eh, digamos, grafica claramente lo que es esto, ¿no? Y él señala, eh, o sea, el título del artículo es Soy un estudioso del genocidio, en inglés obviamente, ¿no? Pero lo estoy traduciendo, soy un estudioso del genocidio, reconozco cuando veo uno, y habla de lo que está pasando en Gaza, ¿no?
un judío americano hablando de genocidio en Gaza, ¿no? Para que vean que no es, no es una opinión personal, ¿no? Bueno, seguimos entonces al siguiente conflicto. Oh, perdón, ¿qué cosa va a pasar? De repente regresemos ahí. ¿Qué cosa puede pasar ahí? Bueno, lo que hemos visto es un alto al fuego el año 2025. Estados Unidos, Egipto y Qatar comenzaron a hacer negociaciones sobre una primera fase, una tregua temporal de aproximadamente 6 semanas. Se liberaron rehenes israelíes, palestinos también, en fin. Pero esto, digamos, se rompió, como ustedes ya conocen, se retomó en octubre del año pasado y ahorita es un cese al fuego muy frágil, ¿no? Que está también, no se está cumpliendo del todo. Hay un respaldo internacional del Consejo de Seguridad de la ONU, hay una resolución, la 2803, que respalda, digamos, este cese al fuego y este plan para poder pacificar Gaza. Hay un intento también del Board of Peace, ¿no? Que ha promovido Estados Unidos, ¿no? El Board of Peace, que no solamente se enfocaría en Gaza, sino al parecer también en otras cosas, como una suerte de competencia del Consejo de Seguridad, en fin, todavía esto está por definirse. Pero para que vean cómo va alterando también el sistema internacional un conflicto como este. A ver, vamos a ir avanzando un poco más rápido, creo que me estoy pasando un poco el tiempo, pero le ruego ahí paciencia. Irán. Bueno, Irán, también podemos irnos un poco atrás, en fin, la revolución del 79, donde, digamos, asume el liderazgo el ayatollah Khomeini y además se instaura la República Islámica Clerical, ¿no? Ustedes ven las fotos superiores, era Irán previo a la revolución del 79, un Irán muy occidentalizado, sobre digamos, el liderazgo de Shah, que hay que decirlo, era un autócrata, era un dictador también, esto, escándalo de corrupción, en fin, pero digamos la revolución, lo que genera es la revolución lo que hace es cambiar totalmente, ¿no? La dirección política, religiosa, si se quiere, de Irán. Se instaura la figura del líder supremo y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que no es el ejército, es casi un ejército personal del líder, ¿no? Que reporta al líder y que está dentro de todo el ejército. Es bien curioso que, o sea, el poder centralizado en una sola figura, ¿no? ¿Qué pasa muy tempranamente después de la revolución en Irán? Pues la guerra con Irak en el 80, donde Irak recibe el apoyo de Estados Unidos, la Unión Soviética, en fin, porque no se quería, digamos, promover una figura de revolución en Medio Oriente. Entonces, lo que se genera es un apoyo internacional, obviamente Irán es vencido, y ahí nace esta idea de la humillación, el aislamiento y la humillación de Irán, ¿no? Que lo que tiene que hacer Irán es, para tener una supervivencia de su régimen, es, digamos, instaurar una serie de programas de armamentísticos, si se quiere, ¿no? De misiles balísticos, en fin. Pero Irán, ¿qué cosa es? Irán no solamente es un país, uno de los países más grandes en Medio Oriente, sino además con ingentes reservas de energía, ¿no? Petróleo, creo que es el noveno en producción de petróleo y creo que es el tercero en producción de gas, eh, de producción de gas, ¿no? Ustedes ven también geoestratégicamente ubicado en el Golfo Pérsico, frente al Estrecho de Hormuz, en fin. Tenía también, cuando estaba con el régimen de Siria, hasta que sale Bashar al-Assad, el acceso al Mediterráneo, en fin, y también el puente hacia las milicias de Hezbollah en Líbano, ¿no? Es decir, es un actor importante, es un actor regional muy importante, con bastantes recursos, territorio, población, ¿no? Eh, en fin, ¿qué pasó antes, digamos, del conflicto que hoy nos ocupa? El año 2026, bueno, había una guerra fría, una suerte de guerra fría, esto muy pocos de repente lo tienen muy en claro, entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Hay una competencia geoestratégica en Medio Oriente,
pero no directa. Es decir, Irán y Arabia Saudita nunca se enfrentaron, así como tampoco Irán e Israel nunca se enfrentaron hasta el año pasado, 2025. Lo que hay es un apoyo de Irán a milicias, a grupos armados en distintos lugares. Por ejemplo, en Yemen, a los hutíes, en Irak, a milicias chiíes, en Siria igual, y lo contrario, ¿no? Arabia Saudita con suníes, digamos, en los mismos territorios. Con Israel, vemos también en el mapa de la derecha, también ese apoyo para, digamos, hacer estragos en el poderío israelí en la región, ¿no? Entonces, apoyo a Hezbollah, por ejemplo, que muy inmediatamente cuando surge la guerra en Gaza también apoya a Hamas en su respuesta a Israel, ¿no? En fin, vamos a pasar siguiente. Esto, digamos, comienza a cambiar en 2025 con dos operaciones, una de Israel, la llamada Rising Lion, en donde se generan ataques directos ya en territorio iraní, y la Midnight Hammer, ¿no? Estos títulos que le ponen a veces a las operaciones, en el caso de Estados Unidos, para atacar centros de, digamos, nucleares, ¿no? Donde se podían identificar o la posibilidad de que se estuviera haciendo enriquecimiento de uranio, ¿no? En Irán. Esto es lo que pasó hace muy pocas semanas, pocos días en realidad. La operación Epic Fury, ¿no? Donde ya hay un ataque masivo, digamos, de Estados Unidos coordinado con Israel en territorio iraní. Muere el ayatollah, ¿no? El líder supremo, ahora es sucedido por su hijo, Jamini, y ustedes ven en estas, digamos, la parte amarilla, ¿no? Roja y amarilla, son los bombardeos Estados Unidos e Israel en territorio iraní, y muchos de ellos están en las defensas aéreas iraníes, ¿no? Por eso ayer dijo Gesed, el secretario del Departamento de Defensa, digamos, de Estados Unidos, habla de que las fuerzas iraníes en términos de capacidad aérea, marítima, han sido destruidas, que ha sido destruido también la capacidad de poder generar misiles, que ese es, digamos, el core, el fundamento de la defensa iraní, ¿no? Eh, y además también sus facilidades para el tema nuclear, ¿no? Eso es lo que al menos ha señalado el secretario de Defensa de los Estados Unidos ayer. ¿Quiénes pueden entrar a este conflicto? Bueno, yo creo que puede diseminarse muy rápidamente en todo Medio Oriente. Ya Irán está tratando de hacer eso, ¿no? Es decir, Irán está tratando de transferir los costos de la guerra no solamente a Irán, ¿no? A su territorio, sino además a muchos países de la región. Y para ello tiene, digamos, algo clave, que es su cercanía, su posibilidad de manejar el estrecho de Hormuz, que para Estados Unidos eso está controlado, eso está fuera de discusión. Pero el estrecho de Hormuz, como ustedes conocen, por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del comercio global de petróleo, además de gas de GNL, ¿no? De gas licuado, sí, de gas licuado, de petróleo, y además también mucho de los fertilizantes, ¿no? Porque ustedes saben, pues por la petroquímica se producen los fertilizantes a través de estos insumos. Y Irán, perdón, no es, digamos, o sea, tiene todo un diseño, una estrategia para poder bloquear el estrecho de Hormuz si así lo quiere. Ahí están, por ejemplo, las minas que tienen ya instaladas en ese lugar, y además, pues todo un despliegue que por el momento podría todavía causar daño, ¿no? Muy bien, ya para ir terminando, en materia de conflictos, dejaré las demás diapositivas para las preguntas, pero en materia de conflictos, ¿qué cosa se puede venir también en el futuro? Hablábamos de los conflictos activos, de los conflictos que generan un cambio en el sistema, pero además también aquellos que, si bien es cierto, no están activos, pueden generar
movimientos estratégicos, recursos, armamentismo, etcétera. Este es una consecuencia de la guerra en Ucrania, que sería el enfrentamiento de Rusia con la OTAN. Actualmente lo que presenciamos, lo que hemos presenciado el año pasado, es una suerte de inicio de una guerra híbrida, o una guerra gris, como le dicen, ¿no? En donde, digamos, Rusia ha estado tratando de generar daños en la infraestructura crítica de los países de la OTAN. Ciberataques, cables submarinos, también obviamente alteraciones en los GPS, que puede ser para la navegación aérea fundamental y puede causar pues daños irreparables, ¿no? Incursiones con los famosos drones, que han sobrevolado países de la OTAN. Ustedes ven ahí en los mapas todas las incidencias que se han originado el año pasado, ¿no? ¿Por qué es una, digamos, una elección para Putin, para Rusia, la guerra híbrida, la guerra gris, ¿no? Porque primero no activa el artículo 5 de la OTAN, que es el ataque a uno es el ataque a todos, y entonces me voy a la guerra. Es muy difícil decir si digamos, dron pertenece a la Rusia o fue, digamos, operado desde Moscú, en fin, ¿no? Se puede uno desligar muy fácilmente, causar el daño y desligarse, o en todo caso no invocarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que está, digamos, lo que dicen algunos analistas, lo que estaría haciendo Rusia. ¿Y por qué? Porque tampoco a Rusia le conviene que se siga apoyando a Ucrania, ¿no? Si bien es cierto, el avance está estancado, como habíamos visto, están en trincheras, no hay un avance mayor. Para llegar a la negociación, ellos necesitan, desde el esquema ruso, avanzar un poco más para poder sentarse a negociar, ¿no? Y eso no lo pueden hacer si es que siguen proveyendo a Ucrania de armamento. Y la OTAN es la primera que está haciendo ello, ¿no? Eh, lo siguiente nada más, muy rápidamente, China es un actor fundamental, va a ser un actor fundamental en el futuro, no solamente por su capacidad militar, sino también, obviamente, por el tema económico. Vemos ahí el gasto en defensa, armamentismo puro, habíamos visto al inicio, estamos en los picos de gasto militar desde la Guerra Fría. Estados Unidos sigue siendo el líder, gasta más que los siguientes 9 de la lista. China ha incrementado, pero no le llega tan cerca. Estamos hablando de 921 mil millones contra 251 mil millones, seguidos de Rusia de 186 mil millones, ¿no? ¿Cómo está el tema nuclear? Bueno, también para preocuparse. Las dos potencias, Estados Unidos y Rusia, ojivas nucleares, más o menos 5.000 cada uno, pero además también está Pakistán, Francia, Reino Unido, Israel, ¿no? India, que no tiene ahora, pero también tiene, digamos, un desarrollo de industria nuclear, Corea del Norte y China, obviamente, ¿no? Este es un poco el gasto militar de China, como ha ido incrementándose a lo largo de los años. Eh, Mientras que el gasto militar de Estados Unidos ha ido fluctuando, el de China se ha sostenido exponencialmente, ha aumentado su presupuesto militar en más de 7% en 2025 y un crecimiento promedio anual de 8.6% en los últimos 15 años. ¿Cuál es el escenario posible, digamos, de un conflicto entre Estados Unidos y China? Obviamente Taiwán es lo primero que se nos viene a la mente. No estamos tan cerca, ¿ok? No estamos tan cerca de un conflicto en Taiwán, para ser sinceros, ¿no? Pero sí hay todo un despliegue, ¿no? Ustedes ven ahí, digamos que el escenario, el teatro de operaciones, si se quiere, entre China y Estados Unidos, por Taiwán, pues se da, ustedes ven en el mar del sur de China, además también en el Océano Pacífico, obviamente, donde hay cadenas de islas, ¿no? La primera cadena, Japón, Okinawa, Taiwán, Filipinas, ¿no? De esa primera cadena, Estados Unidos tiene bases, ¿no? Ustedes ven ahí en el mapa las bases donde están de Estados Unidos. Y China obviamente ha generado todo un despliegue en estos últimos años de armamentos que pueden alcanzar fácilmente esas distancias, ¿no?
la primera cadena de islas está totalmente cubierta, o sea, podrían bombardear muy fácilmente desde China con el armamento que tienen. Incluso se señala ya que la segunda cadena también ya estaría alcanzada, ¿no? En donde está Guam. E incluso hablan de la posibilidad de ya, digamos, más lejos, ¿no? Donde puede estar incluso Hawái, en fin. Y hay todo también un despliegue del militar chino, ¿no? De ensayos alrededor de Taiwán. Esto ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, ¿no? En el año 2024 es más o menos la figura que ustedes ven a la derecha, ¿no? Rodeando Taiwán. Esos son los ejercicios militares chinos. Mientras tanto, Estados Unidos, en su, eh, digamos, en la revisión de la Comisión de Defensa del Congreso, han hecho una revisión de las capacidades de Estados Unidos y dice que, bueno, la doctrina estadounidense para la defensa siempre ha estado, digamos, eh, guiada por la idea de un teatro de operaciones en dos frentes, es decir, Estados Unidos combatiendo en dos guerras simultáneas. Bueno, el año pasado, bueno, el año 2022 en realidad, se verificaba que eso ya no era posible. O sea, que Estados Unidos no podría atender dos guerras en simultáneo. Y ya para ir pasando muy rápido, el crecimiento de China desde el año 2001, que ingresa a la Organización Mundial del Comercio, la participación de China en el PBI global. Y esto es un dato interesantísimo, ¿no? China, este es un comparativo del PBI de los últimos 2000 años, ¿no? Que lo hizo un economista brillante del año 2017. Ustedes ven que China siempre fue una potencia, ¿no? Desde el año uno fue una potencia, hasta más o menos mediados del siglo XIX, donde se da la guerra del opio, de la invasión de Japón, la guerra con Japón, en fin. Hasta ahí, China tenía todas las capacidades para ser una potencia mundial, igual de a India, ¿no? Entonces, ahora que hablamos de China, potencia mundial, de a India, en fin, no es un surgimiento de estas potencias, ¿no? Es un resurgimiento en realidad, porque siempre estuvieron en el contexto global, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a dejar para las preguntas y nada más. Gracias por el tiempo, la paciencia. Disculpen que ha sido un poquito extenso, pero creo que era necesario para dar algunos detalles. Gracias. Estimado Samuel, muchísimas gracias por esta disertación con tantísima información. Yo creo que los participantes por eso se han quedado absolutamente más bien tomando nota antes que planteando consultas en nuestra pizarra virtual. Yo creo que luego vamos a pedirte que pudieras compartir con nosotros parte de esta información para a su vez remitírsela a los asistentes de este curso. Bueno, Samuel ha compartido con nosotros una serie de informaciones sobre los principales conflictos armados contemporáneos. Y frente a eso yo quería plantearte también algunas preguntas, querido Samuel, respecto a la disertación que acabas de exponer con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, eh, ¿cuáles serían todas estas características que de estos conflictos eh, contemporáneos? Por ejemplo, en el caso del conflicto entre Estados Unidos e Israel versus Irán, hay teóricos que señalan que clásicamente se trataría de un conflicto armado interestatal, pero por las estrategias que están adoptando las partes, se dice que más bien tendría una característica de conflicto asimétrico por las estrategias que está haciendo despliegue el dúo Estados Unidos Israel, a diferencia de los bombardeos a través de drones que está realizando Irán. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias Luciana por la pregunta. Sí, sin duda, estamos asistiendo pues a una nueva forma de hacer la guerra, ¿no? No creo que los esquemas anteriores que teníamos eh, se están redefiniendo también, ¿no? Y vamos a tener que generar algunos marcos teóricos para poder también analizarlo de la mejor manera, ¿no? Sin duda, por ser, digamos, por involucrar estados, tendría que ser un conflicto interestatal, pero no, digamos, de la manera clásica como entendemos un conflicto entre estados, ¿no?
Y ahí, pues, por el tema de el uso de la tecnología, el uso también de estrategias y además de saber que efectivamente el resultado ya no es el rendirse, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Irán, por ejemplo, lo que se busca, o en todo caso lo que se espera, no es que Irán, digamos, termine declarando su derrota, ¿no? Eso va a ser muy difícil que ocurra, ¿no? Más bien, me parece que lo que va a pasar es una resistencia prolongada, ¿no? Más o menos lo que pudo suceder en Irak, ¿no? Sin duda, Irán no tiene la posibilidad de vencer esta guerra. O sea, no puede compararse el poderío que tiene al de Estados Unidos y al de Israel a la misma vez, ¿no? Eso no va a pasar. Pero no siento que el cambio de régimen esté cerca, ¿no? Me parece que va a tardar un poco y además podría generarse ciertas resistencias, porque ya cuando entra una potencia extranjera a un territorio, se generan también los nacionalismos, en fin, y hay también todo digamos, una idea, un anti-americanismo, ¿no? Bien instaurado en Medio Oriente, producto de las guerras como la de Irak, ¿no? Y creo que por eso Eikenberry es muy claro al decir que eso es una fisura del orden liberal internacional, porque lo que hace es hacer que Estados Unidos pierda su legitimidad, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? Entonces, creo, como bien señalas esto, Luciana, me parece que tenemos que inventarnos nuevos esquemas teóricos para poder analizar este tipo de conflictos, ¿no? No son conflictos clásicos interestatales, sino hay todo, pues, una serie de aristas que convergen en ello, ¿no? Y a propósito de lo que señalabas, de esta imposibilidad de que Irán pueda ganar este conflicto, he leído opiniones relativas más bien a una imposibilidad más bien por el lado estadounidense e israelí. Y esto más bien relativo a la sostenibilidad de esta guerra, ¿no? Estamos viendo el despliegue de bombardeos, de misiles que cuestan millones de dólares y que están siendo combatidos por drones también son onerosos, pero que no alcanzan los millones de dólares. Estamos hablando de drones que cuestan tal vez $30.000, ¿no? Que están afectando objetivos militares estadounidenses, ¿no? Entonces, hay una suerte de desbalance, ¿no? Absoluto en la inversión económica que cada una de las partes está haciendo en esta guerra, ¿no? En este conflicto armado. Y que por el lado estadounidense-israelí la inversión es demasiada en comparación a la inversión que está haciendo Irán. ¿Tú crees que a partir de esta lógica, vamos a decir, económica, de sostenibilidad de esta guerra, es factible que Estados Unidos realmente no logre este objetivo de vencer, por decir así, a Irán, pero justamente por el factor económico que eso implica? Es una buena pregunta, Luciana. Y creo que primero se debería pensar en lo que está buscando Estados Unidos, es decir, cuál es el objetivo de Estados Unidos en esta guerra, ¿no? Para ver si se cumple o no se cumple. Y el objetivo de Estados Unidos en esta guerra no está muy claro, porque no es una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos. Eh, si uno hace una revisión de las encuestas, digamos, a nivel de en Estados Unidos, se va a dar cuenta que muchos no están a favor de una guerra extranjera, digamos, menos de tropas, ¿no? Que ya se están hablando incluso de poner tropas porque el territorio de iraní es tan grande que me parece que si no pones tropas en el terreno va a ser muy difícil que establezcas un control y una transición de un gobierno, en fin. Entonces, el objetivo estadounidense no está muy claro, al parecer. Sí, la idea es destruir las capacidades iraníes, en fin. Perfecto, pero después qué, ¿no? Israel sí, porque Israel sí tiene un tema de supervivencia, tiene un tema de seguridad respecto a la capacidad misilística, ¿no? De Irán. Si bien es cierto, el tema de nuclear parece que ya estaría muy bien controlado, por decirlo menos,
el tema de la producción de misiles hasta hace unos días era todavía factible, ¿no? Parece, bueno, según lo que señaló ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, eso ya también estaría controlado, pero en fin, creo que eso no tendríamos que ver, digamos, más evidencia a ver si es que eso es cierto, ¿no? Pero además, como bien señalas, no solamente es una guerra entre Irán y las bases estadounidenses o los lugares en donde puede hacer daño Estados Unidos a Israel, sino que Irán lo que está tratando de hacer es desplegar los costos de la guerra en todo Medio Oriente. Entonces, la idea de poder, por ejemplo, capturar o, en todo caso, entorpecer o bloquear el estrecho de Hormuz va un poco en ese sentido. Y todos los bombardeos que han habido desde Irán hacia otros países, ¿no? Y ahí el riesgo es que la pólvora corra en todo Medio Oriente, ¿no? O sea, Arabia Saudita podría también comenzar a tener una parte más activa, Yemen con los hutíes que apoyan pues a Irán, como ustedes saben, el Líbano que ya ahorita está teniendo muchos muertos, ¿no? En fin, China, porque el petróleo, digamos que va hacia China, pasa por el estrecho de Hormuz, justamente, ¿no? De hecho, hay un pase libre que ha estado haciendo Irán para proveer de petróleo a China, pero en el momento en que eso no ocurra, podría también China intervenir. En fin, hay todo digamos, un peligro que está latente en Medio Oriente, esperemos que no escale más, pero efectivamente no está muy claro, como bien dice Luciana, que Estados Unidos también pueda ganar la guerra. Lo que yo decía es que Irán tampoco la puede ganar, ¿no? O sea, Irán no la puede ganar porque sus capacidades ya parece que están ya muy limitadas. Lo que podría hacer es prolongar el conflicto, expandir el conflicto, ¿no? Para que los costos no solamente sean iraníes, sino en todo el Medio Oriente, ¿no? Muchas gracias. Justo tenemos una pregunta que han planteado en nuestra pizarra virtual y la está señalando Irene Pinchi. Irene, te escuchamos. Sí, buenos días, doctor Samuel. Básicamente mi pregunta es si usted considera que la posición que está adoptando la Unión Europea respecto a la guerra en Ucrania va siendo ya perjudicial para ellos mismos debido a la falta de recursos que tienen y al apoyo de Estados Unidos a que Ucrania ceda ante las peticiones de Rusia, ¿no? De tal forma que se logre culminar la guerra. Entonces, básicamente esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Sí, ahí haciendo el símil de lo que conversábamos, ¿no? De qué es, digamos, vital o qué es, digamos, necesario para un Estado para irse a la guerra, ¿no? En el caso de la Unión Europea, Ucrania es vital todavía, ¿no? Es vital en el sentido de que lo que sostienen, ¿no? La OTAN, lo que sostienen los líderes de Europa, es que si dejamos que caiga Ucrania, los siguientes seremos nosotros, ¿no? Esa ha sido un poco digamos, la idea que ha llevado a reforzar esta alianza, porque ustedes conocerán, ustedes se acordarán que esta alianza estaba ahí presente, pero ya no había, digamos, mayor cooperación. Ahora, digamos, se ha revitalizado lo que ha pasado con el conflicto en Ucrania, es que se ha revitalizado, incluso han ingresado miembros como Suecia, ¿no? Entonces, sí, sin duda, para pues, la Unión Europea todavía es vital apoyar a Ucrania, ¿no? Uno, y dos, esta guerra lo que ha generado para Europa es el aceleramiento de ser más independiente en materia energética de Rusia, porque ustedes sabrán que había todo un despliegue de oleoductos desde el territorio ruso hacia Europa, alimentaban, ustedes conocen esta integración energética que tenían con Alemania, en fin, había toda una dependencia de la energía rusa, eso ya está cambiando, ¿no? Y esto ha sido producto de la guerra, eh, y creo que obviamente eso va a continuar, ¿no? No creo que haya digamos, un retroceso en ello. Y lo otro es que después digamos, de la llegada de Trump a la Casa Blanca, lo que han hecho los europeos es tratar también de ser autosostenibles en materia de defensa, ¿no? Por ello siguen apoyando a Ucrania, por ello creen que Ucrania es el bastión que les permite todavía estar seguros
y alejar el conflicto lo más que puedan de sus fronteras, ¿no? Un poco eso. Muchas gracias, Samuel, por esta charla y por toda la información que has compartido con nosotros. Realmente ha sido, em, creo que solo la charla que has hecho con nosotros da para un nuevo seminario, ¿no? Referido únicamente a los conflictos armados contemporáneos. Definitivamente, como tú bien has señalado, hay muchas aristas que examinar, ¿no? Las aristas armamentistas, comerciales, económicas, geográficas, ¿no? Para poder entender estos conflictos. Y te invitaría más bien a que compartieras con nosotros una reflexión sobre cuál es la posición del Perú frente a estos conflictos, ¿no? O sea, es decir, el Perú y sobre todo la región latinoamericana, que en comparación a estas otras zonas es una región entre comillas de paz, por hablar solamente el conflicto desde su punto de vista clásico, porque nosotros también tenemos nuestras propias vicisitudes en relación a la seguridad internacional, pero ¿cómo se ve afectado Perú? ¿Qué es lo que puede hacer el Perú desde su posición y la zona latinoamericana? Gracias, Luciana, por la pregunta. Bueno, Perú se define en materia de política exterior como una potencia media, una potencia regional, digamos, en el ámbito de las Américas, en el ámbito sudamericano, si se quiere, ¿no? Estamos por nuestra condición geográfica, por el desarrollo que hemos tenido en materia de inversiones, en materia portuaria, incluso aspirando a ser un hub regional, ¿no? En materia comercial, ¿no? Y además, obviamente, geoestratégica en el Pacífico Sur. Tenemos una conexión hacia el Asia que antiguamente no se apreciaba del todo y creo que ahora estamos buscando o estamos dando mayor relevancia. Digo esto para, digamos, situarnos en el contexto global de una competencia, primero, comercial, entre dos potencias grandes, Estados Unidos y China. En ese esquema, el Perú lo que busca es tener una suerte de neutralidad, ¿no? Hay una frase que habla de una neutralidad activa que yo no sé si es tan exacta, pero en todo caso es una neutralidad estratégica, si se quiere, ¿no? Una suerte de no digamos, estar con un solo actor, sino tener una alianza estratégica con Estados Unidos, por ejemplo, pero además seguir conservando este relacionamiento comercial con nuestro principal socio comercial, que es China, y además un gran inversor en materia de infraestructura en el Perú, y ya está ahí el puerto de Chancay. Entonces, es una suerte de neutralidad estratégica, si se quiere, dentro de este contexto de competencia. Frente a los conflictos, el Perú siempre ha defendido, digamos, su diplomacia, su política exterior, el derecho internacional, ¿no? Entonces, siempre ha tenido pronunciamientos claros respecto al respeto al derecho internacional humanitario, en fin, en todo su ámbito. Y creo que eso es algo que no va a cambiar, porque eso nos define primero como Estado que respeta las normas internacionales, pero además también por ser una potencia media, por no tener esa capacidad real de poder, como la tienen las grandes potencias en materia militar, económica, en fin. A las potencias medias lo que, digamos, lo que nos funciona es trabajar en el ámbito multilateral, en el ámbito cooperativo, ¿no? De esa manera nos hacemos fuertes. Y esa es un poco la visión que tiene el Perú en materia de política exterior también en frente a estos conflictos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, querido Samuel. Por encargo del embajador Oscar Maurte Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, deseo transmitirte su agradecimiento por tu apoyo a estas actividades que desarrollamos. Tú eres una persona que siempre se hace presente a través de su experiencia, de su ejercicio profesional y que contribuye a los eventos que realizamos aquí en la Sociedad Peruana de Derecho